Ok, entonces, gracias. Entonces, lo que miramos la vez pasada fue entamueba histolítica. Esa fue nuestra clase pasada, ¿verdad? Señores, ok. Vamos a repasar entonces un poco sobre la clase anterior para pasar a la clase de hoy. Decíamos de que las entamuebas histolíticas eran un protozoo parasitario, que una de las características de ellas es que son anaerobias. Su nombre lo indica, así como lo oye, pues es un ameboide del género Ameba. Se desarrolla de forma asintomática muchas veces y puede producir, pero cuando ella se desarrolla, muchas veces es asintomática al comienzo de haber adquirido el quiste de la entameba histolítica. Pero una vez de que se ha multiplicado en los intestinos, puede crear enfermedades sumamente peligrosas. La mayoría de las infecciones que producen son asintomáticas al inicio, luego estas pasado el tiempo sin un tratamiento pueden ser invasivas y pueden llevar al paciente a la muerte. Una de las sintomatologías principales de ella es la colitis. Esta provoca gran cantidad de diarrea en el paciente y él puede morir de deshidratación si no se pone en tratamiento. Existen alrededor o se clasifican en 15 de las causas diarreicas durante los primeros años de vida. Entonces puede ser un agente patógeno infeccioso. Ahí está la conclusión. La morfología, pues la histolítica se puede distinguir de varias formas. Una de ellas sería el trofozoito. Característica principal de ella es que está activo, es móvil y se caracteriza por tener un solo núcleo. Un núcleo con una concentración de cromatina putiforme. También sale su forma, puede ser así, que debido a la cromatina puede también puede encontrarse de forma magna. Tipo de protozoide es un tipo de esta forma magna, es un trofozoito igual, causante de una difteria, que en ese caso nosotros también lo dijimos en la clase pasada, que difteria sería, o desintería sería diarrea fluida. Mide de característica principal de la forma magna es que mide de 20 a 30 milímetros e ingiere glóbulos rojos. Aquí está la diferencia que marcamos en ese entonces. La forma magna de ella y la diferencia entre esa y las demás es que esta forma magna ingiere glóbulos rojos. Y la otra sería la forma minuta, que también es un trofozoito, es no patógeno, y la diferencia es entre el tamaño, que es de 10 a 20, recuerden que la otra es de 20 a 30, de longitud, y la diferencia principal es que no ingiere glóbulos rojos. Se forma o vive en la luz intestinal como comensal, y tiene también pseudópodos muy cortos. La morfología está en forma de quiste. El quiste es lo que es infectante. Este quiste, la característica principal es de que tiene de 1 a 4 núcleos, dependiendo de la madurez de él. Cuando él está pequeñito, acaba de reventar, lo acaban de poner, lo podemos encontrar de 1 o 2 núcleos. Ya en su forma adulta, ese quiste tiene hasta 4 núcleos. Son de forma redonda y circular. Su membrana es claramente demarcada. Tiene es una circunferencia. Ahí tienen ustedes el metaquiste, también que lo vimos en la clase pasada, tiene la misma característica que los quistes, por derivarse de esto díganme. No, señor, ustedes no me oyen, no me entienden. Les dije que les iba a dar una explicación primeramente de la entamueba histolítica, que fue la clase pasada. Esta diapositiva que usted... No, pero yo les dije, no, es que no hay esa diapositiva que está en sus receptores no tiene que ver nada con lo que estoy hablando. Ahora sí estamos claros, vuelvo a comenzar. Ay.
Entonces, la clase pasada, por favor apaguen los micrófonos. La clase pasada hablamos sobre la entamueba histolítica. La clase de hoy es la entamueba coli. La clase pasada es la entamueba histolítica. Voy a dar un resumen de la clase pasada. De la entamueba histolítica voy a hablar ahorita. ¿Me están escuchando algunos de ustedes? Por favor, uno de ustedes hable. ¿Está entendiendo? Ok. Entonces, como generalidades teníamos, vuelvo a comenzar porque al parecer ustedes no estaban poniendo mi atención. Entonces, no la estoy presentando, la que ustedes tienen en pantalla. Ok, bueno. Entonces, estábamos hablando de la metaquiste de la entamueba histolítica. Tiene las mismas características que el quiste. Puede tener, o sea, cuando hablamos de características del quiste, que puede tener de 1 a 4 núcleos. Y por derivarse del quiste precisamente. Y se encuentra en la luz proximal del colon. Son los metaquistes los que dan origen al trofozoito porque es una forma más madura del quiste. Hasta ahí vamos bien. El trofozoito, y hablando de él, ya hablamos de sus dos quistes. El quiste número 1, cuando él está comenzando en su forma pequeña, tiene de 1 a 4 núcleos. Él se va madurando conforme va pasando el tiempo y luego pasa a un metaquiste. Luego que pasó ese metaquiste, tiene las mismas características que el quiste, nada más que está un poco maduro y está próximo a dar el trofozoito. Se encuentra en la luz del colon proximal. Ahora vamos a hablar del trofozoito. Es de forma vegetativa, se alimenta generalmente por fagocitosis, estoy diciendo la característica más importante. Se alimenta por fagocitosis y se reproduce a diferencia del quiste. El quiste, recuerden de que solamente se divide, entonces este es de forma vegetativa infectante y resistente. Por ejemplo, los trofozoitos del género Plasmodium, y ahí le puse un ejemplo la otra vez, que se alimentaban de los glóbulos rojos. Cuando hablamos del Plasmodium, pues estamos hablando directamente de la malaria. Ustedes presentaron un trabajo de eso, así que más o menos lo manejan el asunto. En algunas especies los trofozoitos no enquistan. Por ejemplo, el de Entamueba fragilis y las trichomonas vaginales o las trichomonas. Vamos a hablar entonces de la cromatina. Es la forma en la que se presentan en ADN en el nucleoide celular. Y se puede decir también de que la cromatina es una sustancia cromosa, eucariota, y corresponde a la asociación tanto del ADN como el ARN y las proteínas que esto contiene. Los pseudópodos, ¿qué son pseudópodos? Es una prolongación del citoplasma en algunos organismos unicelulares, tales como las amebas, y lo utilizan para alimentarse y para desplazarse. El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervenientes obtiene un beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. El glucógeno, que es un glucógeno, es un polisacárido de reserva energética, le ayuda a esa energía, ese glucógeno le ayuda al parásito a obtener energía para poder dañar a la célula, al huésped. Y es lo que es rico en glucosa y alguna proteína. Es soluble en agua también. Esa es una de las características de ella. Y la estructura del glucógeno se parece a la aminolepina, que es un almidón o es una enzima también derivada del glucógeno. Vamos a ver qué más se puede decir de esto. Su tamaño, bueno, ya hablamos del quiste, ya hablamos del trofozoito. El ciclo de vida o de reproducción de ingerido por la boca llega al estómago. En el estómago no le pasa absolutamente nada, los ácidos gástricos no hacen nada para eliminarlo. Llegan hasta los intestinos
y en los intestinos es donde los huevos revientan y estos vuelven nuevamente un ciclo y son expulsados a través de las heces. El diagnóstico puede hacerse precisamente de eso, de las heces. Un estudio de las heces, los microbiólogos se ponen a examinarlo y llegan a la conclusión qué tipo de entamoeba tienen enfrente o de ameba. Y son expulsados, les dije, a través de la heces, y esa es la forma más común contaminante. Aunque hay otras formas de contaminación, puede ser sexo anal, puede ser sexo oral, anal, oral, y esas serían algunas de las transmisiones. Más que todo de la falta de higiene. También les decía que generalmente los países tercermundistas son los que padecen de este tipo de parásitos debido a la falta de dinero, pues los gobiernos no invierten en la salubridad. A veces muchos pueblos no tienen agua y no tenemos la costumbre de lavarnos las manos constantemente. Ahora ya las hemos estado adquiriendo un poco. Y el ciclo de vida, ella se encuentra en las paredes y en la luz del colon, específicamente en el ciego ascendente, donde ocurre esta éstasis fecal, o sea, donde ocurre esta expulsión de ella, donde ellas pueden salir al aire a contaminar. Es resistente al medio ambiente, a las temperaturas altas, hablamos del quiste, resistente a las temperaturas altas, y pueden perfectamente con los vientos ser expulsadas a las comunidades. Generalmente las zonas rurales son las que más sufren de estos tipos de parásitos porque la gente no tiene excusa de inodoro, entonces defecan al aire libre. Cuando llueve, el agua arrastran al quiste y contaminan la agua. Las personas que tienen pozos generalmente también viven contaminadas de este tipo de parásitos porque los recipientes con que sacan el agua generalmente los mantienen en tierra, fuera de ella, y estos se contaminan y son expulsados al pozo de este recipiente y los quistes van en el agua que las diferentes personas van a ingerir. Aquí tienen ustedes, miren el puntero por favor, la entamoeba histolítica. Aquí tienen ustedes una imagen de ella, aquí tienen el núcleo, aquí está el núcleo, aquí está el núcleo. Es de su forma adulta, ya para explotar, es esta que está aquí, es una circunferencia. A veces la vamos a encontrar así en el microscopio, pero rara vez. Aquí la vamos a encontrar mayormente de estos dos tipos de forma. Entonces, ahora vamos a ver estos dos tipos de entamoeba, que sería la entamoeba coli y la entamoeba germánica. Vamos a pasar entonces a las generalidades de esta. Ahora sí pasamos a la clase de hoy. Es una ameba también encontrada en los intestinos de algunos animales, incluidos también los seres humanos. Se presenta en sujetos sanos, en enfermos también y frecuentemente de forma comensal. Es una especie de parásito no patógeno que es de importancia clínica, pero porque una persona sana no le causará daño o malestar. Primero, porque algunas personas no van a causarle ningún daño ni malestar. Pero si las defensas, obviamente, de las personas están bajas, pues entonces esta es un parásito oportunista y por lo tanto va a aprovechar ese momento y va a causar grandes estragos. En los casos de la mala nutrición puede ser que, ahí le pongo algunos ejemplos de lo que va a causar un sistema inmunológico bajo. La mala nutrición puede causar que las defensas sean bajas en el organismo y este tipo de parásito aproveche para hacer estos estragos. Pero generalmente él no causa ningún perjuicio fuerte en el organismo. Pero hay que aclararles también de que eso sería en pequeñas cantidades, igual que cualquier parásito. Si fuera en grandes magnitudes, pues va a tener que haber alguna sintomatología. Segundo, es importante en la medicina porque a menudo es confundida durante el examen microscópico de la heces. Es ahí donde radica su importancia, porque ella es parecida a la entamoeba histolítica. Y recuerden ustedes que la entamoeba histolítica es sumamente peligrosa. Es parecida a la entamoeba histolítica y el microbiólogo que no maneja las características principales de estos dos tipos de quiste o de ameba va a tener
va a producir él, por falta de conocimiento, grandes problemas. La diferencia, recuerden que está en su vacuola, en su núcleo, perdón, que una puede tener hasta 4 núcleos. Vamos a ver esta cuántos núcleos puede tener. Yo creo que esta puede tener hasta 8 núcleos. Y esta, la ameba E. coli, creo que es un poco de menor tamaño que la otra. Y radica sus diferencias principales y el microbiólogo tiene que conocerla perfectamente. Porque la puede confundir con inestolítica y si la reporta así, pues el paciente va a recibir tratamiento por gusto. Ahí es donde radica el problema. La presencia de E. coli no debe ser en sí una causa para buscar tratamiento médico porque muchas veces pues, es inofensivo, a menos que, como les dije, haya un sistema inmune muy debilitado, entonces sí, pues el paciente tiene que entrar en un tratamiento, como los pacientes que tienen HIV o tienen papiloma humano o los del coronavirus, etcétera. Sin embargo, esta ameba propicia proliferación de otras amebas en el interior del organismo. O sea, ella le ayuda a otras amebas a reproducirse o a regenerarse de gran forma. Así como puede ser el indicio de que otros organismos patógenos hayan sido consumidos conjuntamente. Ahí tienen ustedes entre las generalidades su ciclo de vida. A lo largo de su vida presentan varias etapas, las cuales dependen de los nutrientes en el medio que lo rodea. El trofozoito se presenta como una masa ameboide incolora y mide de 20 a 30 milímetros. Sus movimientos son típicamente lentos, pero se mueven, con formación de pseudópodos anchos y cortos y con una escasez de progresión. En el interior de su endoplasma puede apreciarse algunas vacuolas digestivas que generalmente contienen algún tipo de bacteria en su interior. Ahí tienen lo que es un pseudópodo, es una prolongación del citoplasma de algunos organismos unicelulares, tales como las amebas, que lo utilizan para alimentarse y para desplazarse. Los pseudópodos se entienden y se contraen mediante el ensamblado reversible de las subunidades de actina. La actina es una enzima que ellas producen en los microfilamentos. Cuando los filamentos se extienden cerca de la superficie de la célula, empujan a la membrana plasmática y producen un abultamiento. O sea, es como un gusano. Ellas se empujan y ellas estiran sus pseudópodos, se empujan y hacen un enconchamiento y esa es la forma de movimiento que ellas tienen. Esta sustancia llamada actina es lo que le va a dar esa fuerza para hacer ese empuje. Ahí tienen ustedes el prequiste que expulsa su citoplasma, los alimentos no digeridos y su contorno se vuelve más esférico. El quiste inmaduro, porque recuerden ustedes que les dije que hay un quiste que es inmaduro, que está pequeño, está comenzando a crecer y hay un quiste maduro. Entonces, vamos a hablar de las características del quiste inmaduro. En este estado se empiezan a secretar una membrana protectora resistente que recubre la célula en medios externos desfavorables. Esa membrana le va a ayudar que si es expulsado en ese momento, entonces le va a ayudar a sobrevivir al medio ambiente. Al mismo tiempo se empieza a crear una vacuola conteniendo glucógeno. Recuerden ustedes que el glucógeno tiene una función específica para proteger a este quiste. El quiste maduro mide de 12 a 15 milímetros, es esférico totalmente redondo. El núcleo se divide en 3 veces alcanzando un número de 8, ahí les dije yo la diferencia existente. Este puede alcanzar hasta 8 núcleos y el otro solamente alcanzaba 4, la ameba histolítica. A diferencia de los quistes de la histolítica, el cual tiene 4 núcleos. El citoplasma del quiste maduro se observan en espículas o masas irregulares llamadas cromatides. Se las voy a enseñar al inicio, en la figura. Estas son las cromatidas. Estas que están aquí. Las cromatidas. Entonces, seguimos.
El citoplasma del quiste maduro se observan espéculas o masas irregulares llamadas cromatines y se observan nuevamente las vacuolas con su glucógeno. El metaquiste es la capa es lisada y desgarrada, escapando la masa octanucleada, o sea que de los 8 núcleos. El citoplasma del metaquiste se divide en 8 partes a su vez, dando lugar a un trofozoito metaquístico, o sea, de él salen alrededor de 8 trofozoitos. Es parte de la formación del trofozoito. El trofozoito metaquístico son el producto inmediato del metaquiste. Al empezar su alimentación se desarrollan y crecen formando trofozoitos, cerrando así un ciclo vital. La patogénesis se transmite en forma de quiste, llega a la boca por contaminación fecal, igual llega al estómago, no va a hacer nada los ácidos gástricos, ahí se deglutan y se llevan hasta los intestinos y se aposa en la luz del intestino grueso. Es no patógeno y no produce sintomatología. El diagnóstico a través de la S. Exactamente a través de la S, ese diagnóstico va a ser el único, no el único, va a ser el más favorable en cuanto a gastos y más creíble. El diagnóstico se realiza mediante un análisis directo de ese. Este tratamiento para el E. coli, usualmente el tratamiento de metronidazol, pero también se puede usar clotrimazol y pirimentamina. Muchas veces usan también albendazol para hacer la eliminación de este tipo de parásitos. Prevención, yo creo que ustedes ya la conocen. Se deben indicar medidas de higiene, lavado correcto de las manos, lavar bien los alimentos antes de ingerirlos, hervir y clorar el agua, cocinar muy bien los alimentos que no vayan crudos, y ahí tienen la bibliografía de ella. Pueden encontrarla en la UNAM Managua, pero también pueden encontrarla en el internet. Vamos a ver, ahí tienen ustedes la segunda entameba, que sería la entameba harmani. Ahí tienen ustedes una fotografía de ella, como pueden observar, tienen un núcleo. Ahí tienen el núcleo. La entameba harmani, vamos a ver el concepto, es una ameba con distribución mundial frecuentemente encontrada y exactamente es así. Generalmente, cuando nosotros vamos a hacer como microbiólogo un examen general de ese, casi siempre encontramos entameba harmani o Endolimax nana, que es otra ameba. Está como comensal en los intestinos de algunos animales, incluyendo el hombre. Su ciclo de vida es similar a la de entameba histolítica, pero no es patogénica. Carece de etapa invasiva y no ingiere los glóbulos rojos. Ya llevamos dos entonces que no ingieren glóbulos rojos, la entameba coli y la entameba harmani. No ingiere glóbulos rojos, los trofosfoitos son similares a los de la histolítica, aunque más pequeños. Presentan un pequeño cariosoma, a menudo excéntrico. Los quistes son pequeños, de 7 a 10 milímetros y con unos 4 núcleos, igual que la entameba histolítica tiene 4 núcleos. Y ese sería la harmani. Pasamos a la Endolimax nana, que es otra ameba que se encuentra con mucha frecuencia en las heces. Es un parásito comensal igual, exclusivo del intestino del ser humano, es decir, vive a expensas del hombre, y más no ocasiona grandes daños. Aunque no causa enfermedades en el hombre, no obstante, su patogenicidad para el hombre es un tema discutido. O sea, que puede ser de que en algún momento pueda causar estragos en la salud del hombre, igual que las otras que no son patógenas, dependiendo de la inmunodeficiencia que tenga, ya que periódicamente se notifican, pueden notificarse casos de diarrea crónica y enterocolitis. ¿Por qué? Porque son personas de que tienen una defensa baja y entonces este tipo de Endolimax nana aprovecha, es un parásito que se aprovecha de la situación
e invade al sistema mayormente y puede producir diarrea muy fuerte con algunos dolores abdominales. Su presencia es un buen marcador de contaminación oral fecal, o sea, de que cuando ella la pueden observar en el microscopio, ustedes pueden estar seguros que quien lo porta está tragando ese fecal, ya sea por alimento o por agua. Eso es lo que nos dice este párrafo. Como la Indolimax común en el hombre de las especies pareciera surgir en una ameba, enana. Realmente, miren, o escúchenme, la entameba histolítica es una de las más grandes de este tipo de ameba. Tiene 4 núcleos. La entameba coli es un poco más pequeña que la entameba histolítica y posee 8 núcleos. Esta que está aquí, la Indolimax, la germani y la Indolimax nana, son sumamente pequeñas, del tamaño de un leucocito, observándose en el microscopio, y puede tener 4 núcleos. La infección humana se debe a la inyección de quistes viables, o sea, de que su forma de contaminación es a través de las heces y expulsión de los quistes a través de las heces. Y las personas que tienen una mala higiene pues lo van a transmitir de esa forma, y en pocas palabras nosotros estamos tragando ñaña. La infección por esa ameba indica contaminación de alimentos y bebida o la mala higiene de las personas. Esta distribución es cosmopolita, o sea, se puede observar en cualquier parte del mundo y prevalece en la mayor parte de las poblaciones. Es más elevada en los climas cálidos. Recuerden ustedes que los países tropicales tienen que ver mucho su clima para la reproducción de este tipo de parásitos. Tienen que ser cálido y húmedo, y en zonas donde existe una mala higiene. Ahí tienen ustedes las imágenes de la Indolimax nana. Esta es una fotografía exacta. Ahí pueden ustedes observar su núcleo. Y esta es una persona que está contaminada fuertemente de Indolimax nana, pero al parecer también tiene esta ameba histolítica, porque esta que está aquí es más grande que las demás y se pueden observar varios núcleos, no como esta que son 3 o 4. Aquí tiene una entameba histolítica y aquí tiene otra. Y estas que están aquí toditas son entameba Indolimax nana. Comensal es una forma de interacción. Ahí tienen ustedes el significado del biológico, en la que uno de los intervinientes, o sea, hay dos seres, uno de los intervinientes obtiene un mayor beneficio, mientras que el otro no se perjudica ni beneficia en nada. El término proviene del latín y significa compartiendo la mesa. O sea, nos vamos a compartir, una de ellas se beneficia de gran manera, la otra no se beneficia, pero tampoco pierde. Originalmente fue usado para describir el uso de las comidas de desecho por parte de un segundo animal, como las especies carroñeras. Los individuos de una población aprovechan los recursos que les sobran a las otras poblaciones, y esa especie pues es comensal. La morfología de la Indolimax nana tiene 2 estados de desarrollo, uno que es trofozoito y otro que es un quiste. Debido a su rol en el laboratorio clínico, los quistes son la forma más reconocida en estos estudios importantes. Tiene forma ovoide, es de color, vamos a verla, dice que tiene forma ovoide, la otra tiene forma de círculo. Ahí tienen, miren, ovoide, en algún momento pueden verse ovoide, aunque hay una que pueden verse redondita. Aquí tienen otra ovoide. Entonces, en su estado uno es trofozoito y el otro es quiste. Su forma es importante, tiene forma ovoide, le dije, y tiene una longitud de 5 a 10. Puede observarse o puede agarrar color a través de una sustancia que se llama Lugol, que es específicamente para teñirla en ese color amarillento que ustedes pudieron observar en la fotografía anterior. A lo largo de su eje mayor ella le va a dar, tiene esas mediciones de 5 a 10 milímetros. Lo más común es observar en el endoplasma 4 núcleos sin cuerpos cromatoides.
y glucógeno considerablemente difuso, y su glucógeno es muy difuso, no se pueden observar muy bien esas depuraciones como se observaban en los otros quistes de las otras amebas. Este parásito intestinal no es patógeno para el hombre, aunque en ciertas circunstancias, pues, el paciente cuando está inmunodeprimido igual puede producirle una gastroenteritis. Al no conocerse ninguna patología de este parásito en humanos, no se le ha descrito ningún tratamiento hasta el momento. Ahí tiene la bibliografía y aquí concluimos. Vamos a ver entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí para hacer el resumen de la clase? Ok, entonces vamos a resumir. Hasta el momento hemos observado, vamos viendo las amebas. Las amebas pertenecen a lo que son los trofozoitos. Hemos visto 4 tipos de amebas. Una que es la histolítica, que es la más peligrosa de todas las demás. Tenemos la Germani, tenemos la Entamoeba coli y tenemos la Indolimax nana, que son las más comunes. Características principales que va a venir a hacer esa diferenciación entre todas ellas sería de que comencemos por la histolítica. La histolítica, su morfología puede verse en trofozoitos, tiene una forma muy hábil de moverse y se caracteriza por tener un núcleo con una concentración de cromatina puliforme. Generalmente cuando hablamos solo de trofozoitos y decimos de que puede tener 2 tipos de forma, una que es la forma magna, que es el tipo de trofozoito muy patógeno, causante de la difteria mebiasis, mide de 20 a 10. Por eso decimos que la Entamoeba histolítica es la más peligrosa de todas las amebas, porque puede causar grandes estragos de salud en los pacientes. No solamente provoca diarrea o náuseas o fiebre, una vez de que ésta se ha multiplicado en los intestinos, sino de que también puede provocar grandes estragos en el hígado. Ella puede migrar hasta el hígado, revientan ahí los trofozoitos y una vez que están ahí, el paciente puede padecer de una fuerte dolores en el hígado y puede comenzar a producir problemas bastante graves en el hígado y ustedes van a tener que mandarle un perfil hepático para ver hasta qué grado las enzimas del hígado están alteradas. Si estas estuvieran así, significa de que el hígado está parcialmente dañado. Si fueran en aumento mayor, pues ustedes van a valorar esa parte. Pueden viajar a través del torrente sanguíneo, hablando siempre de la entamoeba histolítica, viajan a través del torrente sanguíneo y pueden llegar a contaminar otro órgano, o sea, es extraintestinal. Puede alojarse, entonces dijimos, en el hígado número 1, puede alojarse también en el corazón y puede alojarse en el vaso. Va a producir sintomatologías muy fuertes como son diarrea, fiebre muy alta, va a producir también dolores abdominales. Estas pueden expulsarse, no pueden, estas se expulsan a través de las heces. Ella puede burlar perfectamente igual a la sustancia gástrica en herida a través de la boca, viaja hasta nuestro estómago, en nuestro estómago no le pasa absolutamente nada, llega hasta los intestinos, ahí en los intestinos los huevos son depositados y su forma contaminante sería precisamente la de los huevos. Las personas las van a ingerir a través de las heces, la mala higiene, los factores que intervienen en todo esto serían la mala higiene de las personas, comida contaminada, por ejemplo, el no lavado de manos, otros factores que intervienen en secundario, no, yo creo que en secundario no, en primario sería la falta de dinero, muchos países no intervienen en la salud, no invierten en la salud pública, no alfabetizan a la gente sobre estos asuntos y las personas pues se contaminan porque no saben cómo es todo esto de peligroso. Esto va a depender, la proliferación de ella va a depender
de un orden geográfico, por ejemplo, las personas del campo, las personas rurales padecen más de este tipo de parásitos que nosotros porque las faltas de higiene son sumamente graves. Muchos de ellos no tienen agua, beben agua de pozo, beben agua de río, etcétera. Entonces son los que más la van a padecer. También el factor clima juega un papel sumamente importante. En forma de trofozoito, pues no sobrevive en largo tiempo, pero en forma quística sí. La S a través se puede secar debido a las grandes caloraciones existentes, pero no van a morir. Lo que van a hacer es, una vez que haya un viento, pues sopla esa arenilla o esa tierra y así es como van a contaminar a las poblaciones más cercanas. Característica, pues es una circunferencia, tiene un solo núcleo y tiene esas cromatinas ahí, esos bultitos. ¿Qué más? Bueno, entonces la generalidad de la entameba histolítica, dijimos que la diferencia de ella y la otra es de que esta no es patógena. Hablando de la morfología quística, pues esta presenta hasta creo que eran cuatro núcleos, o ocho núcleos, y la que tiene hasta 4 núcleos es la histolítica. Y es un poco mayor, es un poco menor que la histolítica. No causa ningún daño, no causa ningún malestar, pero sí va a causar problemas cuando el paciente está inmunodeprimido y entonces ella va a aprovechar, porque es un parásito oportunista, va a aprovechar de que el paciente tiene inmunodepresión y entonces se va a multiplicar de gran manera y ahí sí puede causar daños. Puede causar daño, pero cuando el paciente está muy bien en cuanto a su sistema inmunológico, pues ella va a ser inofensiva. Decimos de que también es redonda, su forma quística, y se contamina a través de las heces igual. El diagnóstico va a ser igual a través de las heces. Ese es el más barato, es el más común y es el que mayor confiabilidad. Su ciclo de vida presenta varias etapas. Ahí tienen el atrofozoito, tienen el pseudópodo, que es el que le da el movimiento y el que le sirve para alimentarse, y se va a mover a través de abultamiento, y esa fuerza para abultarse se la dan los glucospéptidos. Y ese va a ser su forma de movimiento. No causa grandes estragos. El prequiste, pues, es el enquistamiento del trofozoito, expulsa al citoplasma los alimentos no ingeridos y contorno se vuelve más esférico. Ahí tienen ustedes el quiste inmaduro, que es el que no está formado totalmente, es más pequeño y todavía las vacuolas pues no están en su totalidad. El quiste maduro, pues la medición es de 12 a 15, es totalmente esférico ya en esta etapa y ya tiene su núcleo perfectamente divisible. Es un núcleo de 8, puede tener. El citoplasma del quiste maduro se observan espículas o masas iguales como las que miramos en la entameba histolítica. La metaquística es la capa deslizada y desgarrada, escapando la masa octanucleada. O sea que se pueden ver perfectamente los 8 núcleos de los cuales hablamos en sus quistes maduros. El trofozoito es metaquístico, son el producto inmediato de la metaquística y al empezar su alimentación se desarrollan de tal forma que van a darle el éxito para que éstas se reproduzcan. Se transmiten mismo a través de la contaminación fecal. Las personas que lo ingieren ya saben de que lo que están comiendo son heces. El diagnóstico de tratamiento se puede tratar con metronidazol, se puede tratar con clotimazol y se puede tratar con pirimetamina, pero también pueden utilizar albendazol. La prevención ya la conocen, está de más decirla: lavarse las manos, hervir el agua, cocer bien los alimentos y tener una buena higiene. La Germani es una entameba también de distribución mundial, es asintomática, no causa grandes estragos en el sistema. Los trofozoitos son similares a los trofozoitos de la histolítica, aunque un poco más pequeños.
No tienen ninguna, no causan ninguna patogenidad, el paciente es asintomático, pero sí, al igual que la E. coli, cuando hay un problema de inmunodepresión, entonces sí ellos juegan un papel sumamente importante porque llegan a producirse de gran manera que van a causar estragos de salud al paciente. Es más pequeña que las otras dos, sumamente más pequeña, y aquí lo importante es saber de que ella le da pie a que otras amebas se reproduzcan totalmente para aquí la característica principal existente o la diferencia principal existente es de que el microbiólogo no es patógena, pero el microbiólogo se puede confundir a la hora de dar el diagnóstico porque sus características son sumamente parecidas. Ahí tienen ustedes las imágenes, decimos que en forma quística es muchas veces ovoide, pero también es circunferencia. Aquí esta que le está aquí son unas entameos histolíticas. El comensal, ¿qué es lo que significa? Pues es simplemente que imagínense a dos personas que van a compartir una mesa, una va a comer y la otra va a observar, pero no le va a causar ningún daño, pero tampoco ningún beneficio. Eso significa comensal. El individuo de una población aprovecha los recursos que le sobran a la otra población, las especies se benefician en el comensal. Las remoras se alimentan de la materia fecal de sus huéspedes. Los peces pilotos comen las sobras que dejan a los huéspedes. Ese es como un ejemplo de cómo sucede ese comensal. Aquí tienen su morfología, mide de 5 a 10 de largo. Lo más común en observar son el endoplasma, 4 núcleos, y tienen también un glucógeno. Es un parásito intestinal. Y ahí tienen la bibliografía y hemos concluido con esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, para contestarla? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Vamos a ver lo de la asistencia de hoy. No, todavía no. A ver, dígame uno por uno el nombre. Ok. Ok. ¿Otro? ¿Hay otro? ¿Perdón? Ok, ¿hay otro? No hay nadie más. Perfecto. Entonces ahora quiero que uno de ustedes se atreva a hacer un resumen igual y si tiene notas bajas, pues entonces yo le voy a dar 5 puntos. ¿Quién se atreve? ¿Hay alguno que se atreva? Pedro, ¿se atreve usted? Sí, hábleme sobre todo lo que hemos visto hasta ahorita de las entameos. Ajá.
Ujú. Hábleme de su patogenidad. Ujú. ¿Y cómo va a ser hábleme, pero eso que me acaba de decir es muy pobre. ¿Hay algo más que eso? Eso que me dijo es muy pobre, hay un argumento mayor que ese. Correcto. Esa es una de las características principales. ¿Y qué más? Hay otro punto muy importante de ello. No, los flagelos no, flagelos tienen todo. Estamos hablando del daño que puede causar. Hablemos de los daños que puede causar. Ya me dijo de que puede llegar a ingerir glóbulos rojos, las otras demás no lo hacen, solo ella. Pero hay algo más todavía, mucho más grave, que puede ocurrir. Correcto, correcto. Cuando migra, ¿a dónde puede llegar? Póngame un ejemplo. Que cuando ellas migran, ¿qué estragos pueden causar y en qué órgano? Correcto, perfecto. ¿Y qué más? No me haga estarle diciendo órgano por órgano, dígamelo. Correcto, correcto, perfecto. Así es. Muy bien, muy bien. Si sale con baja nota me avisa. Otro, Vilma. No vino, Vilma. No está Vilma. Eliezer, Javier, dígame usted, hábleme sobre las amebas, sobre las amebas. Correcto, 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 sí, correcto,
Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, si hay alguna duda con los demás, por favor háganmela saber ahorita. Si no, claro, si usted salió en el trabajo bajo, yo se lo pongo y le doy los 40 puntos. ¿Alguno de los que no participaron tienen alguna duda? Ok. Javier es el que estaba hablando, era Eliezer. Javier, ok. Espérenme, voy a anotarlo bien para que no haya claro. Ok. Javier y Pedro, entonces eran. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, María? María, ¿alguna pregunta? No, ok. Entonces, concluimos la clase de hoy. Los trabajos los voy a calificar en esta semana, próximamente les estaré dando las notas y si hay alguna pregunta, pues ustedes me las pueden hacer saber para yo entonces responderla y nos escuchamos hasta la próxima clase que sería la próxima semana y muchas gracias por atenderme hoy y que pasen un buen fin de semana. Adiós. Adiós. Fue un placer estar con ustedes y haber compartido estas horas. Gracias.